Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina. 3, 2, 1, go, 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 go. Bienvenido nuevamente al canal de YouTube. En esta ocasión vamos a preparar una galleta, como las miles que hay por internet, ¿vale? Pero vamos a hacer una galleta vamos a hacer galletas con de todo. Esta va a ser concretamente con fresas. Las fresas las tenemos aquí delante, que son una mezcla de esta fresa, de esa fresa, de esa y de aquella. Si mezclamos muchas fresas, obtenemos un sabor más real de fresa. Y lo que hacemos con las galletas es lo mismo, hacer una combinación de galleta, que son aquellas de allí, y una combinación de crema para darles un tono mejor, para aportar cremosidad, para aportar los pequeños toques que son los que hacen pues enriquecer las recetas. Esta receta concretamente tiene 17 aromas, puede parecer mucho, pero sinceramente la diferencia es muy grande. ¿Podemos hacer la receta utilizando un solo tipo de galletas? Sí, pero es bastante más pobre. Es como todo, utilizar mucha cantidad de aromas, pero en su dosis justa, hace que las recetas sean mucho más reales, ¿vale? Que es lo que busco yo, que el sabor que te deje final, que el sabor que tengas en la boca sea un conjunto de muchos aromas, pero que el sabor sea más real. Entonces, en esta nueva etapa estamos añadiendo, como veis, muchos aromas diferentes, pero hemos encontrado que el mezclar muchas cosas, el mezclar muchos tipos de aromas, nos aportan esos pequeños detalles que a la larga son bastante importantes en nuestras recetas. Vamos a preparar 30 mililitros. Vamos a seguir preparando las recetas con una sola mano porque la otra no está operativa. Lo tengo todo preparado para poder hacerlo solo con una mano. Y esta concretamente va a ser la primera de las recetas de galletas con fresa. Pero luego vendrán galletas con frutas del bosque, galletas con chocolate, galletas con una mezcla de frutas tropicales, galletas con vainillas y caramelo, todo lo que os podéis imaginar de tipos de galletas. No siempre llevarán la combinación aquella del tipo de galleta. Aquella combinación está hecha para este tipo de fresas. Pero por ejemplo con chocolates no lleva lo mismo. O cuando hacemos galletas con almendras, con frutos secos, con ese tipo de tonos, no puedo utilizar esa combinación de galletas, tengo que utilizar otra porque no me llega a lo que yo quiero. Cuando utilizamos las galletas para chocolates, tampoco utilizaré esa. Entonces, veréis que son muy parecidas, pero nunca son iguales, ¿vale? Siempre hay pequeños tonos que son los que enriquecen el sabor final. Las recetas estas, como en la nueva temporada todas, están siendo 30% propilenglicol, 70% de glicerina. Esta receta concretamente lleva un 24% de aroma y el nombre de la receta, pues galletas de fresa. Es que tampoco no... ¿Sobre qué recetas están basadas? Pues como hay un huevo de fabricantes, hay muchísimos fabricantes que han hecho galletas de fresa, galletas de limón. 5 Pounds creo que hizo una de galletas de raspadura de limón, que está por ahí. Pues con todo eso he ido pues sacando los matices de cada una de ellas para mirar de intentar siempre hacer algo mejor. Lo que encuentro que los fabricantes han dejado de añadir, mirar de añadírselo, para que realmente sea lo que dice la etiqueta. Te encuentras muchos fabricantes que te dice galletas de fresa o galletas de chocolate, ¿y dónde está el chocolate? ¿O dónde están las galletas? ¿O dónde? Pues mirar de encontrar eso. Si es una galleta de fresa, tiene que saber a galleta y tiene que saber a fresa. Si es una galleta de limón, tiene que saber a limón y tiene que saber a galleta. Algunos fabricantes que he probado galletas de limón, el limón brillaba por su ausencia, o era imaginativo, o la galleta, ¿dónde estaba la galleta? Porque yo no la he encontrado. Algunos que también veremos tipo magdalenas, con las magdalenas pasa lo mismo, ¿dónde están? Porque es que están el resto de sabores, pero no eso. Entonces,
al igual que lo hicimos con los donuts, vamos a intentar pues hacer este tipo de versiones sobre recetas conocidas, pero añadiendo lo que les faltan, o lo que bajo nuestro punto de vista les faltan ese tipo de galletas, o de recetas, mejor dicho. Entonces, esta receta es una galleta con fresa, ¿vale? Yo la estuve pensando con, ahí en España hay unas galletas, creo que es de Lu, que van rellenas de mermelada de fresa, y es lo que yo estuve buscando, que fuese ese tipo de suavidad, ese tipo de... Está la galleta, pero a su vez hay un punto bastante concreto de fresa. Si veis cómo está esto montado, ¿vale? Está para estar separado en un punto, ¿vale? Creo que la mano se ve, sí. En un punto por aquí, un punto por aquí y un punto por aquí. Es decir, yo aquí tengo un 10% de aroma sobre la galleta, tengo un 6% de aroma sobre la crema, sobre el azúcar, el dulzor, la mezclita, ¿vale? Para hacerla más agradable. Y luego tengo un 8% sobre lo que es la fruta, sobre lo que es la fresa que voy a emplear, ¿vale? Y el total me da un 24%. Pero lo tengo así separado para que veáis cómo lo he estructurado. También a la hora de hacer una receta, si vas estructurando las cosas y vas diciendo, vale, pues un tanto por ciento para hacer la galleta, un tanto por ciento para hacer la suavidad de la galleta, el dulzor, los pequeños matices, y otro tanto por ciento para hacer la fruta. Es más sencillo de elaborar la receta que no juntarlo todo junto y empezar a añadir cosas. ¿Vale? Entonces yo suelo estructurármela en 3 pasos y de esa forma creo que encuentro mejor la coordinación de cómo funciona todo. Bueno, dicho esto, pasamos a elaborar la receta. Comenzamos por aquí. Esto me va a ir mal. Bueno, del cupcake butter o butter, o no sé cómo se pronuncia, ya estamos como siempre. De este utilizamos un 2%. Ay, le saco el tapón. Un 2% para 30 mililitros es 0,6. 0,6 es lo que tiene que utilizar una sola mano. Del biscuit, que lo tenemos aquí preparado, el biscuit de Negüera, utilizamos un 1%. Un 1% es 0,3 mililitros. Se ve en la cámara, ¿no? 0,3 mililitros. Del Nona Skate de Flour Art utilizamos también un 2%, 0,6 mililitros. Es complicado hacer esto con una sola mano. Del Pancake de Real Flours utilizamos un 1%, 0,3 mililitros. Como veis, es una mezcla de diferentes tipos de galletas para mirar de encontrar esa galleta más especial, más enriquecida. De Flour utilizamos cookie butter y utilizamos ¿cuánto es? De este utilizamos poquito, un 0,5%. 0,5%. Si encuentro dónde está el agujerito. Ay, no lo veo. No lo veo. Aquí. Perdón. De Pie Crust utilizamos también un 0,5%. Un 0,5% es 0,15 mililitros para 30 mililitros totales. De Cookies and Cream de Flour West utilizamos un 3%. Ahora empezamos a hacer, eso es la parte de la galleta, ahora empezamos a hacer la parte de darle más cremosidad o darle más el toque dulzón y el toque más suave, porque si no la parte de la galleta es más seca y más, aunque he utilizado el Cookies and Cream de Flour West, que me lo redondea bastante, me faltaría tono de suavidad. Lo encuentro que utilizando, no aportando algo más de cremosidad y algo más de dulzura, encuentro que están muy secas.
encuentro que las galletas no les falta algo. Aporto un poquito de merengue de Real Flowers. Estos de Real Flowers son 100% aparte que pone 100% natural y puro, ¿vale? Son 100% de glicerina. Si tuviese más cantidad de estos aromas, podría hacer las recetas a un 100% de glicerina, porque son 100% de glicerina. Y de este es un 1%, ¿verdad? Sí, merengue un 1%. Merengue un 1%. De estos, si no recuerdo mal, el fabricante recomienda, para utilizarlos individualmente, recomienda entre un 8 y un 12%. Al ser 100% de glicerina, pues necesitan más cantidad de porcentaje de aroma. El croissant de Flower West, del croissant de Flower West utilizamos, como en muchas otras ocasiones, un 1% también. Ahora utilizamos, para darle más cremosidad aún, o darle más suavidad, la crema de Viena de Flower Art, y utilizamos un 1% también. Ahí está. Utilizamos un poquito de Sweet Cream, que lo tenemos aquí, utilizamos también un 1%. Sweet Cream, 1%. Y por último, para redondearlo todo más, utilizamos el Vanilla Cupcake. Y de Vanilla Cupcake utilizamos un 2%. Un 2% para 30 mililitros totales es 0,6 mililitros. ¿Lo veis? Sí, se ve bien. Ahí está. ¿Vale? Con esto tenemos en total un 14% de aroma y tendríamos lo que es la galleta perfecta para este tipo de fruta. ¿Vale? Pero ojo, no sirve con todo, ¿vale? En función de lo que vayamos a preparar, tenemos que poner una galleta u otra. No nos sirve. A ver, serviría, pero no es lo mismo de la otra forma. Con las otros tipos, con las otras mezclas, ya veréis, las otras 3 mezclas de galletas aportan unos tonos que se agradecen. Vamos a la combinación de frutas, de fresas. De fresas utilizamos el Strawberry Ripe, que lo tenemos aquí. Strawberry Ripe. Utilizamos un 1%. Utilizamos, si no lo tiro, que ya lo he tirado 2 veces. Ay, que es muy complicado para mí cogerlo con una sola mano, y más cuando mi mano maestra no es la derecha. Utilizamos el concentrado de Inagüera, porque aporta el tono ácido potente, ¿vale? Pero utilizamos el resto de fresas porque esta realmente, si lo utilizamos sola, sería, para mi gusto, no es una fresa real. No me gusta. Un 1% también. No me gusta utilizarla sola, pero sí me gusta utilizarla en conjunto. En conjunto sí me gusta el sabor que deja. Utilizamos Strawberry and Cream. De Strawberry and Cream utilizamos un 6%. 6%. Se ve bien, ¿no? Yo es que la cámara la tengo demasiado cerca, he puesto ahora el trípode aquí para tener un plano más de cerca, pero claro, eso me hace que yo no veo lo que estoy grabando. Ahora. Y utilizamos también Sweet Strawberry de Capella. El Sweet Strawberry de Capella nos aporta una fresa más dulzona y más cremosa, más suavecita. ¿Vale? Porque las otras, el Strawberry and Cream no, pero las otras 2 fresas sí son mucho más intensas. De esta utilizamos también un 6%, un 2%, 0,6 mililitros para 30 mililitros totales. Aquí. Y por último utilizamos las fresas de Flower Art, que son unas fresas bastante bien conseguidas. Está bastante bien el aroma este de fresas, pero lo mismo, si lo mezclamos con el resto de fresas es mucho mejor. Sobre estas fresas me ha dicho alguna gente, ¿y dónde consigo Flower Art? Pues Flower Art creo que de momento en España no se vende, ¿vale? Pero sí se vende en el resto del mundo, ¿vale? En Estados Unidos se vende. Luego pondré la página de Flower Art por si alguien no lo puede comprar por aquí cerca. Pero como los vídeos estos son pues para todo el mundo, en el resto del mundo sí se vende Flower Art. En UK se vende Flower Art, en Portugal se vende Flower Art,
en los stages se ven deflaurar, como es lógico, y veréis pues muchas recetas de esta marca porque es bastante... Los sabores, tienen sabores que el resto de marcas no tienen, ¿vale? Que es muy importante, y tienen mezclas que sin estos aromas no se podrían hacer. Entonces, con esta marca voy a hacer cosas que no podía hacer sin ella. Entonces, está bastante conseguida esta marca en ese sentido. Un 2% de este aroma, 0,6 mililitros para 100 mililitros, para 60, coño, para 30 mililitros totales, no puedo. Ay. Es que es complicado utilizar una sola mano. Ay. Bueno, con esto ya tenemos... Con esto ya tenemos el aroma todo mezclado. A ver si en la cámara se ve. No sé si se verá, yo así no lo veo. Lo veo aquí que se nota raro, y se nota raro porque tiene los aromas con glicerina. Lo movemos un poquito. Queda bastante bien. Y a esto nos falta añadirle el propilenglicol. De propilenglicol, como hemos metido un 24% de aroma, de propilenglicol nos falta ponerle, para los 30 mililitros totales, ¿vale? 6 mililitros de propilenglicol. ¿Por qué ponemos 6 mililitros de propilenglicol? Porque hemos dicho que la receta va a ser 30% propilenglicol, 70% glicerina, ¿vale? Si es un 30-70, tendríamos que poner 9 mililitros de propilenglicol, es decir, 9 mililitros entre los aromas y el propilenglicol, y 21 mililitros de glicerina. El propilenglicol lo tenemos aquí ya preparado. Lo mismo si sale, sí que ha salido. De propilenglicol lo tenemos aquí preparado y hay 6 mililitros. ¡Ay! La cámara se me ha movido. Ahora me he dado cuenta. Perdón. Bueno, de propilenglicol hay 6 mililitros, que lo tengo aquí. Para adentro. A ver si puedo ponerlo esto en su sitio. Sí, ahí está. Y de glicerina, que lo tenemos a este otro lado. Ahí. De glicerina tenemos 21 mililitros. ¿Vale? Está aquí el 20, pues 21 mililitros. Ahí. Y ahí está. Tapón. Cerramos bien. Movemos, como siempre. Y ahora sí que se nota más la densidad del líquido porque es todo glicerina. Sí que se nota más así, más bueno, con mucha más glicerina. Otra cosita con esto, que luego me dicen, vale, ¿y esto qué lo tengo que hacer? ¿Lo tengo que mover todos los días? No, a ver, yo cuando empecé a hacer recetas, me dediqué durante 6 meses a la misma receta, moverla cada 4 horas, con alarmas puestas en el teléfono, y luego compararla con una receta que la dejé olvidada en un cajón, sin hacerle absolutamente nada. Y llegas exactamente al mismo punto. Entonces, si se llega al mismo punto moviéndola que sin moverla, ¿para qué la vas a mover? El que la quiera mover, que la mueva. El que no la quiera mover, que no la mueva. Pero va a llegar al mismo sitio. ¿Es que si la muevo mucho se me hace antes? No, no es verdad. ¿Vale? No, no consigues absolutamente nada. ¿Qué quieres moverla? Pues muévela. Eso no tiene más historia. Dicho esto, nada. Ya está hecha la receta de cookies, o sí, sería strawberry cookies, y ya está. Yo encuentro que el sabor que queda es más real a una galleta rellena de fresa, ¿vale? A las galletas estas que os digo de la marca Lu, y encuentro que me recuerdan mucho más a ese sabor, ¿vale? Las galletas que he probado
tanto con fresa como con chocolates o demás de los diferentes fabricantes que hay, bajo mi punto de vista les falta sabor de galleta y les falta sabor de fresa. Son todas muy suaves, muy suaves, y esta es un sabor más intenso. Bueno, es más intenso como lo que hay en casi todo el canal este, que son sabores todos más intensos. No son sabores... A mí me gusta cuando me como un chicle que al cabo de media hora siga teniendo sabor en la boca. Entonces con las recetas busco eso, no que después de darle una calada durante media hora tenga sabor, pero sí que el sabor te dure al menos 30 segundos. Entonces con esto conseguimos eso, que el sabor dure más tiempo. Bueno, dicho esto, estos son las galletas de fresa, ¿vale? Y nada, nos veremos en la siguiente. Venga, hasta luego.